Expresiones regulares en Java. Integrantes del equipo: Víctor Manuel Guzmán Loredo, Gilberto Kevin Vázquez Rivera, Norberto Serna Rivera, Juan Samuel Pérez González. Temas presentados: ¿qué son las expresiones regulares? Sintaxis de las expresiones regulares en Java, uso de las expresiones regulares en Java, ejemplos prácticos de expresiones regulares en Java. ¿Qué son las expresiones regulares en Java? Definición: las expresiones regulares son una secuencia de caracteres que se utiliza para definir un patrón de búsqueda en una cadena de texto. Estos patrones se utilizan comúnmente para realizar búsquedas, validaciones, manipulaciones y reemplazos de texto en aplicaciones de software. Funciones de las expresiones regulares. 1. Validación de entrada de usuario, por ejemplo, verificar que la dirección de correo electrónico tenga un formato válido. 2. Búsqueda y extracción de información de texto, por ejemplo, encontrar todos los números de teléfono en un archivo de texto. 3. Reemplazo de texto, por ejemplo, reemplazar todas las ocurrencias de una palabra específica en un archivo de texto. 4. División de cadenas de texto en subcadenas. Por ejemplo, separar una cadena de texto en palabras individuales. Importancia de las expresiones regulares. Son una herramienta muy importante en el lenguaje de programación Java. Esto se debe a que cuenta con una biblioteca estándar de expresiones regulares, lo que hace que su uso sea muy sencillo e intuitivo. Además, las expresiones regulares son una herramienta muy poderosa y flexible que permite realizar una gran variedad de tareas relacionadas con el procesamiento de texto. Conocer y dominar las expresiones regulares en Java es una habilidad esencial para cualquier programador que trabaje con texto en esta plataforma. Sintaxis de las expresiones regulares. Patrones y metacaracteres. Un patrón de expresión regular es una secuencia de caracteres que describe un conjunto de cadenas de texto. El patrón ABC describiría cualquier cadena de texto que contenga las letras A, B y C en ese orden. Algunos ejemplos de metacaracteres comunes son: el punto representa cualquier carácter, el acento circunflejo o caret representa el inicio de una cadena de texto, el símbolo de peso representa el final de una cadena de texto, la pleca representa una alternativa entre dos opciones. El conjunto de corchetes representa una clase de caracteres. Y los corchetes representan una clase de caracteres. Clases de caracteres. Las clases de caracteres se utilizan para definir un conjunto de caracteres que pueden aparecer en una determinada posición en una cadena de texto. La clase de caracteres ABC representa cualquier cadena de texto que contenga las letras A, B o C. De la A a la Z representa cualquier letra minúscula del alfabeto en inglés. De la A a la Z mayúscula representa cualquier letra mayúscula del alfabeto en inglés. 09 representa cualquier dígito numérico. Grupos de captura. Los grupos de captura se utilizan para definir subpatrones dentro de un patrón de expresión regular. Los grupos de captura se definen utilizando paréntesis y permiten extraer una parte específica de una cadena de texto. Por ejemplo, el patrón AB más C describiría cualquier cadena de texto que contenga uno o más ocurrencias de la secuencia AB seguida de la letra C. Cuantificadores. Los cuantificadores se utilizan para definir la cantidad de ocurrencias de un patrón en una cadena de texto. Por ejemplo, el cuantificador más representa una o más ocurrencias del patrón anterior, mientras que el cuantificador asterisco representa 0 o más ocurrencias. Algunos ejemplos de cuantificadores comunes son: más representa una o más ocurrencias del patrón anterior, asterisco representa 0 o más ocurrencias del patrón anterior, signo de interrogación representa 0 o una ocurrencia del patrón anterior, la n entre las llaves representa exactamente n ocurrencias del patrón anterior, la n, entre las llaves representan al menos n ocurrencias del patrón anterior.
NM entre llaves representa entre M y N ocurrencias del patrón anterior. Uso de las expresiones regulares. Validación de entradas de usuario. Las expresiones regulares se utilizan comúnmente para validar entradas de usuario en aplicaciones de software. Por ejemplo, se puede utilizar una expresión regular para verificar que un campo de entrada y correo electrónico tenga un formato válido. Esto puede ayudar a prevenir errores y asegurar que los datos ingresados por el usuario sean correctos e inconsistentes. Búsqueda y reemplazo de cadenas de texto. Las expresiones regulares también se utilizan para buscar y reemplazar cadenas de texto en aplicaciones de software. Por ejemplo, se puede utilizar una expresión regular para encontrar todas las ocurrencias de una palabra específica en un archivo de texto y reemplazarlas por otra palabra. Esto puede ser útil para hacer cambios masivos en grandes conjuntos de datos de texto de manera rápida y eficiente. División de cadenas de texto en subcadenas. Otra función común de las expresiones regulares es dividir una cadena de texto en subcadenas más pequeñas. Por ejemplo, se puede utilizar una expresión regular para separar una cadena de texto en palabras individuales o para dividir una dirección de correo electrónico en sus componentes, nombre de usuario, dominio, etc. Esto puede ser útil para analizar y procesar datos de texto estructurados de manera consistente. Manipulación de cadenas de texto. Las expresiones regulares también se pueden utilizar para realizar diversas manipulaciones en cadenas de texto. Por ejemplo, se puede utilizar una expresión regular para eliminar todos los caracteres de puntuación de una cadena de texto o para convertir todas las letras mayúsculas en minúsculas. Esto puede ayudar a normalizar y estandarizar los datos de texto, lo que puede facilitar su procesamiento y análisis. Ahora explicaremos algunos ejemplos prácticos de expresiones regulares en Java. Comenzaremos con verificación de una dirección de correo electrónico. Para verificar si una dirección de correo electrónico es válida, se puede utilizar una expresión regular para validar su formato. Y aquí tenemos un pequeño código en el cual la expresión regular está en la cadena de texto llamada regex. Esta expresión regular valida direcciones de correo electrónicos que contengan caracteres alfanuméricos y símbolos como el punto, la suma, los guiones bajos. Estos serían el nombre del usuario, seguido de un signo arroba y una serie de caracteres alfanuméricos y símbolos como el punto o los guiones. También tenemos la cadena de texto llamada email. Esta cadena de texto la vamos a verificar si es un correo electrónico o no. También tenemos el valor booleano es válido, el cual evaluará el email con el método matches. Nos dirá si cumple la expresión regular regex. Y aquí tengo el código anterior ya en NetBeans, el cual vamos a ejecutar para ver cómo funciona. Vamos a estar imprimiendo es válido, el cual pues como es un valor booleano, solamente devuelve true o false. Aquí nos está devolviendo true, dado que pues cumple con una serie de caracteres alfanuméricos, una arroba, después otra serie de caracteres alfanuméricos y pues puede llevar puntos, guiones entre ellos y se puede repetir cualquiera de estos caracteres una o más veces, igual que lo que es lo del usuario. Ahora vamos a ver la verificación de un número de teléfono. Para verificar si un número de teléfono es válido, se puede utilizar una expresión regular para validar su formato. En este caso tenemos la expresión en la cadena de texto llamada regex. Esta expresión regular valida números de teléfonos de 10 dígitos. Estos empezando por 3 dígitos seguidos de un guión, otros 3 dígitos seguidos de otro guión y para finalizar 4 dígitos. En este caso vamos a evaluar la cadena de texto teléfono y tenemos, al igual que el pasado, un booleano el cual tiene el nombre de válido. Vamos a evaluar la cadena de texto teléfono con el método matches para ver si la expresión regular regex se cumple. Ahora vamos a ver la verificación de un número de teléfono. Para verificar si un número de teléfono es válido, se puede utilizar una expresión regular para validar su formato. En este caso tenemos la expresión en la cadena de texto llamada regex. Esta expresión regular valida números de teléfonos
de 10 dígitos. Estos empezando por 3 dígitos seguidos de un guión, otros 3 dígitos seguidos de otro guión y para finalizar 4 dígitos. En este caso vamos a evaluar la cadena de texto teléfono y tenemos, al igual que el pasado, un booleano el cual tiene el nombre de válido. Vamos a evaluar la cadena de texto teléfono con el método matches para ver si la expresión regular regex se cumple. Y aquí tenemos el código anterior, el cual verificará si es un número de teléfono. Lo vamos a ejecutar y nos tiene que devolver true o false. En este caso nos está devolviendo true, dado que cumple con la expresión regular, la cual nos pide 3 dígitos seguido de un guión, otros 3 dígitos seguido de otro guión y uno para terminar 4 dígitos. Si le pusiéramos aquí otros 3, 4 y 4 dígitos, nos daría false. Ahora veremos la búsqueda y reemplazo de palabras en una cadena de texto. Para buscar y reemplazar palabras en una cadena de texto, se puede utilizar una expresión regular para buscar todas las ocurrencias en una palabra y reemplazarlas por otra palabra. Y aquí tenemos una línea de código, la cual contiene una cadena, la cual se llama texto modificado. Este texto modificado necesita de un texto anterior y otro string y de el método reemplace al. Este método lo que hace es buscar todas las palabras perro en el texto y cambiarlas por un gato. ¿Cómo funciona? Se necesita una expresión regular. En este caso se usa la expresión regular barra invertida b, después la palabra en la que vamos a reemplazar, la cual es perro, y la barra invertida b. La barra invertida B en el empiezo y en el final son los límites de la palabra a buscar y se reemplazará por gato. Y aquí tengo el código anterior en NetBeans, el cual vamos a ejecutar para ver su funcionamiento. Nos está devolviendo el gato salta alto, ya que la cadena de texto es el perro salta alto. Busca la palabra perro en toda la cadena de texto y la reemplaza por gato, así que nos está dando nuestro texto modificado, el gato salta alto. A continuación, mi compañero Víctor les explicará de una manera más detallada las expresiones regulares en Java. Bueno, pues yo voy a explicar los ejercicios del video. Previamente ya tengo aquí generado todos los ejercicios con los métodos y creé un pequeño menú para estar ejecutando cada uno sin parar la consola. Aquí tengo el menú para seleccionar qué método, qué validación quiero realizar y hasta abajo tengo los métodos booleanos que pues una vez, pues esto no se trata que lo explique, un método booleano va a devolver true o false dependiendo de lo que le vaya a evaluar. En este caso veremos una cadena de string y si la evaluación es correcta devuelve true y si es incorrecta devuelve false. Vamos a empezar, vamos a correr el programa para que se inicie el menú. Y pues primeramente tengo más grande. Tengo aquí la opción 1 que es NI. Vamos a explicar cómo funciona este método. En Java. Bueno, pues tenemos este método que se llama validar DNI y aquí tenemos el return que recibe el DNI que le ingresamos y tenemos la cadena de texto. Aquí tenemos este símbolo que es como el símbolo de exponente, que este va a indicar que se abre la cadena que va a evaluar y el símbolo de pesos o de dólar al final, que es el que indica que se va a cerrar los caracteres que van a evaluar. Ahora, dentro de estos dos símbolos ingresamos todo lo que vamos a aceptar dentro de nuestra validación. Primero que nada tenemos estos corchetes que encierran un rango de 0 a 9. ¿Qué significa esto? Que solamente va a aceptar valores que cualquiera de ellos que estén del 0 al 9. Básicamente todos los números. Y tenemos al lado de estos corchetes unas llaves. Estas llaves indican la cantidad de caracteres que va a aceptar. En este caso tenemos 7,8, que quiere decir que va a aceptar solamente entre 7 y 8 caracteres. ¿De qué? Pues de un rango de 0 a 9. Si tenemos 9 números o 6 números, no lo va a aceptar. Tienen que ser
solamente 7 u 8. Y al lado de eso tenemos otro corchete que indica otro rango de valores, que tenemos aquí varias letras que son las aceptadas. Tenemos la T y esta barra que significa O, lo cual quiere decir que solamente va a aceptar letra T o letra R o letra W, y así con todas estas letras. Aquí, por ejemplo, tenemos dos letras que también son aceptadas, y pues básicamente eso es lo que va a aceptar. Cualquier número de 0 a 9, pero que no pase de 7 u 8 caracteres, y cualquier letra que esté dentro de este rango. Vamos a validarlo. Presionamos número 1 para ejecutarlo. Y aquí tenemos los resultados. Validar DNI. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números y una letra F, lo cual es true. Tenemos una letra y 7 números, lo cual es true. Tenemos una letra al inicio, no importa dónde, siempre y cuando sea una letra, y otros 7 números, lo cual es true. Aquí tenemos 2 letras, lo cual ya automáticamente es falso. Tenemos aquí 8 letras, lo cual es true. Y tenemos una cadena de únicamente números, lo cual es falso, porque tiene que tener al menos una letra. Y bien, continuamos con el siguiente, que es validar nombre. Pues es lo mismo. Tenemos aquí los caracteres de apertura y de cierre, y tenemos entre paréntesis toda esta cadena, que primero que nada tiene un rango de A a Z, pero en mayúsculas, y tenemos entre las llaves un número 1, que quiere decir que solamente va a aceptar letras mayúsculas, la que sea, pero que solamente sea una. Si son dos o más, ya no lo acepta. Y tenemos aquí otros corchetes que son letras de la A a la Z, pero esta vez minúsculas. Y tenemos un más. ¿Qué significa este más? Que puede ser una o más. O sea, letras minúsculas puede haber cualesquiera, pero letras mayúsculas solamente puede haber una. Y tenemos otro rango que simplemente tiene un espacio, y tenemos un asterisco. Este asterisco indica que básicamente significa de 0 a n, o sea que pueden ser 0 espacios o n espacios, no importa cuáles sean, es opcional. Eh, y todo esto es una sola validación, la cual tiene una aceptación de entre 1 y 2, que quiere decir que puede haber uno o dos palabras que acepten estas validaciones. Por gente que, por ejemplo, hay gente que tiene dos nombres o gente que nada más tiene un nombre. Si pones uno o dos nombres, da igual, cualquiera va a ser aceptado. Ya si son tres nombres, ahí sí ya no lo va a aceptar. Vamos a validarlo. Tenemos aquí el nombre Manuel, empieza con E mayúscula, lo cual es true. Fernando empieza con F mayúscula, lo cual es true. Manuel, Fernando, ambos empiezan con mayúscula, es true. Manuel con minúscula es falso. Una cadena de números es falso. Una simple mayúscula es falso. Y una mayúscula y una letra minúscula, pues es true. Continuamos con el validar número entero. Aquí tenemos el signo de menos y un signo de interrogación, que significa que este signo de menos puede estar o no dentro de la cadena. Si queremos poner el signo de menos, o sea, un número negativo, pues es aceptado, y si no, pues también es válido. O sea, el signo de interrogación significa que es opcional. Tenemos un rango de números de entre 0 y 9, y el símbolo de más, que indica que pueden ser uno o más números. Vamos a validarlo. Y tenemos aquí tenemos el número 100, que es true, menos 100 también es true, ABC, eso es una cadena de texto, ya no es válido. El número 20.000 y el 100A tampoco es válido porque tiene una letra. Más abajo tengo aquí validar un número entero positivo. Aquí es exactamente lo mismo, solamente que le quitamos esta parte, que es la que permite aceptar o no un número negativo. Es lo mismo, nada más que aquí no aceptamos un negativo. Vamos a validarlo. Y aquí nos arroja 100 true, menos 100 es falso, ABC obviamente falso, 20.000 es positivo, correcto, y este 100A pues va a ser falso porque es positivo, pero tiene una A. Y ahora lo inverso, que es un número negativo. Aquí ponemos de nuevo el signo de menos, pero esta vez no ponemos el signo de interrogación. ¿Por qué? Porque aquí ya lo estamos obligando a que forzosamente tiene que ser negativo. Un rango de 0 a 9 y el signo de más, que indica que pueden ser uno o más números.
Aquí tenemos el resultado. El número 100 es falso porque es positivo, menos 100 es true. A veces, pues obviamente es falso. Menos 20,000, aquí tengo un error. Vamos a checar en que está mal. En el caso 5. Aquí está mal. Es que aquí le estoy pasando como parámetro un número positivo. Aquí falta ponerle al menos. Vamos a volver a correr. Tenemos número 5. Y aquí ya el menos 20,000 ya lo pone como true. Solamente le faltaba agregar el signo negativo. Y 100A, pues obviamente es falso porque tiene pues una letra A. Y ya para finalizar voy a explicar este último que es validar un binario. Este es demasiado simple, simplemente pongo un rango entre 0,1, o sea, solamente voy a aceptar ceros y unos, no más números. Y pues el carácter de más que me va a indicar que pues puede ser 0 o n números, siempre y cuando estén entre 0 y 1. Vamos a poner el valor binario, es el número 6. Y pues aquí nos arroja esta cadena de unos y ceros true, esta cadena true, esta cadena contiene un 2, así que es false, y esta cadena contiene un 5, así que es false. Y pues de momento eso sería todo de mi parte.